En la actualidad existen un número exagerado de leyendas paranormales que se han ido pasando de generación en generación. La Llorona, la Planchada, el Silbón. La mayoría de estas se nos fueron contadas cuando éramos tan solo unos niños, aterrorizándonos y creando nuevos miedos en nosotros. Aunque al final del día eran solo eso, leyendas. Nada más que una historia inventada por alguna persona con un fin desconocido. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando esto no es así? ¿Qué es lo que pasa cuando una leyenda se convierte en algo real? Aunque es difícil de creer, el día de hoy hablaremos sobre el caso de un ex policía del estado de Chihuahua que fue acechado por una entidad paranormal de leyenda y cómo ésta le cambió la vida. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Hola a todos, sean bienvenidos a este video. Como ya es costumbre, paso solo a saludarlos y desearles una muy bonita noche. Y también no me juzguen por mi cama extendida, aquí está mi perrita acostada abajo de las colchas, no la extendí yo. También quiero recordarles que siempre estamos recaudando historias de terror reales que les hayan pasado a ustedes, a su familia, a sus amigos, a sus seres queridos. Así que si tienen una y me la quieren compartir para que salga en uno de estos videos, mándenmela a historiaspotions@gmail.com. Aunque me encanta leer todas sus historias, hay algunas que simplemente son muy cortas y no les puedo dedicar un video entero, por lo que te pido, si te gustaría que tu historia sí saliera en uno, no olvides agregar la mayor cantidad de detalles posible. Ahora sí que sí, no los molesto más y continúen. ¿Qué les parece si primero hablamos sobre la leyenda en cuestión? Esta historia empieza muchos años atrás, por la época de la conquista. En el estado de Chihuahua, México, existía un pueblo indígena que residía a un lado del río Conchos. Aunque la palabra pueblo suena a algo chico, no eran para nada una comunidad pequeña. De hecho, se estima que existían alrededor de 50,000 personas viviendo en este grupo. Su territorio abarcaba desde la Sierra Madre Occidental hasta el río Bravo, alcanzando incluso lo que hoy es territorio estadounidense. Se dedicaban a la caza y a la agricultura, pero también aprovechaban su tiempo libre para dedicarse a cosas más sofisticadas como la pintura y el arte en piedras. Esto hasta que los españoles llegaron. Aunque el pueblo de los Conchos intentó darles pelea a los conquistadores, como muchos de ustedes podrán asumir, no fue suficiente. Una vez fueron sometidos, los convirtieron en trabajadores para las haciendas y minas. Pero algo muy interesante sucedió después. Verán, en el pueblo vivía una mujer. Se llamaba Margarita. Ese fue el nombre que los españoles le dieron cuando fue colonizada. Este nombre es importante, ya que no se le dio al azar. Se le nombró así en honor a su belleza fuera de lo común, ya que las margaritas son flores hermosas que usualmente son encontradas solas en áreas silvestres. Margarita tenía una pareja. El nombre que le dieron a él fue Marcos. Él era un hombre que destacaba mucho por su belleza y aptitudes físicas. Y aunque acabasen de ser sometidos, mientras se tuvieran el uno al otro, estaban decididos a seguir viviendo, ya que nada era más importante que su amor. Un soldado español llamado Rogelio había sido encargado a mandar toda la zona cercana al río, y cuando vio a Margarita por primera vez, se obsesionó con ella. La acostaba todo el tiempo, le decía que si se iba con él, su vida sería mucho más fácil. Le prometió sacarla de la esclavitud y convertirla en una mujer de verdad. Pero Margarita ya le había entregado su corazón a otra persona, por lo que cada intento de Rogelio era simplemente inútil.
El soldado, lleno de rabia y celos, un día decidió encargarse del asunto de otra manera. Agarró un grupo de sus hombres y se dirigieron a donde Marcos estaba trabajando. Le dijeron que lo ocupaban para una tarea fuera del pueblo y, aunque me gustaría darles más contexto sobre lo que ocurrió después, me temo que no es posible. Desde ese día, Marcos nunca volvió a ser visto, jamás. Margarita comenzó a preocuparse ya que el tiempo estaba pasando y su pareja no volvía a casa. Preguntaba día tras día por noticias, pero era en vano. Nadie lo había visto. Tras meses de tristeza, se dio cuenta de que él ya no volvería más. Pero ella sabía que Marcos nunca la abandonaría de esa manera, por lo que comenzó a sospechar de Rogelio. Así que, en un último acto de devoción, decidió que jamás volvería a amar a otro hombre, porque quería esperar su reencuentro con su esposo. Y fue así como, una oscura y fría noche, cuando todos dormían, Rogelio se escabulló a la choza de Margarita y abusó sexualmente de ella. Margarita nunca se recuperó. Aunque ella no había hecho nada malo, no podía dejar de sentirse impura. En su mente había traicionado a Marcos y eso era imperdonable. A tan solo unos cuantos días de su abuso, una mañana simplemente caminó hacia el río y se ahogó a sí misma dentro de él. Tal vez ella pensaba que haciendo esto podría reencontrarse con su esposo Marcos o que por fin podría descansar de la tristeza y el sufrimiento que la vida le había brindado. Pero lamentablemente no fue así. Su espíritu jamás encontró el descanso. Cuenta la leyenda que el río quedó embrujado y que, si un hombre camina por el área de noche, se encontrará una mujer llorando con un vestido blanco puesto. Y si éste no corre antes de que lo vea, lo atormentarán por el resto de su vida. Esta es la historia de la Dama del Molino, una leyenda originaria de Chihuahua que ha sido compartida de generación en generación. Como todas las demás leyendas, toca temas bastante clichés. Seamos honestos, ¿cuántas veces no hemos escuchado una historia similar? Y no solo eso, el tropo de una mujer fantasmal que llora con un vestido blanco también es bastante común en este tipo de historias. Cuando estaba investigando ideas para este video, me topé con la historia de Margarita, pero era tan básica que estuve a punto de saltármela. Y ahora estoy bastante agradecido de que no lo hice. Las leyendas usualmente son entretenidas, pero debido a falta de pruebas que confirmen su existencia, suelo encontrar difícil el hacerles video. En este canal me gusta hablar sobre casos paranormales o historias reales, y aunque no está de más tocar temas que podrían ser falsos de vez en cuando, no es algo que disfrute mucho. Es por eso que cuando escuché sobre un supuesto testimonio de un ex policía del área llamado Rodrigo Casas, donde relata la experiencia que tuvo con esa entidad fantasmal, decidí que tal vez valía la pena darle una segunda oportunidad a la Dama del Molino. Y vaya que no me arrepiento. Y esta es la historia. Como comenté anteriormente, era un policía en el estado de Chihuahua. Logró presenciar un tipo de miedo bastante diferente al que nosotros, fans de lo paranormal, estamos acostumbrados. Y aunque claramente tuvo sus experiencias malas trabajando, él aún así considera que lo más aterrador que le ha ocurrido en su vida no tuvo nada que ver con estas. Él empieza su historia contándonos un poco sobre su infancia. Resulta que, desde que era niño, había tenido una especie de conexión muy profunda con los otros planos. Esto causó que viviera una niñez difícil. Objetos que se movían solos,
sonidos que no parecían venir de ningún lugar y sombras que se movían cuando las volteaba a ver. Él parecía odiar todo esto, pero mientras más crecía, más lo hacía también su conexión. Los eventos paranormales eran cada vez más vivos. Compartió específicamente una experiencia aterradora de su infancia. Un día normal estaba jugando solo por el pueblo cuando se encontró con una mujer que nunca había visto antes. Al ser un pueblo bastante chico, era bastante extraño ver una cara nueva, por lo que Rodrigo tenía curiosidad de quién era esta persona, pero mientras más fijaba sus ojos en ella, más se daba cuenta de que todo estaba mal. Sus ojos eran completamente blancos, su piel extremadamente blanca y sus labios eran negros. Pero esto no era lo más aterrador, sino su expresión. Tenía el ceño fruncido y la boca abierta. Mostraba una expresión de sufrimiento, pero nada salía de su boca. Antes de que siquiera tuviera tiempo de pensar algo, esta mujer desapareció de un segundo para otro. Rodrigo, al principio, no pensó mucho de este evento, pero años después, ya cuando se convirtió en adulto, notó las similitudes de lo que había vivido con la leyenda de la mujer del molino, y eso fue lo que decidió creer. Su siguiente experiencia aterradora ocurrió en el 2004, cuando ya tenía 28 años de edad. Se encontraba manejando rumbo al pueblo El Molino para dejar a una amiga en su casa. La noche no tenía nada de especial. Platicaban sobre la vida y cantaban una que otra canción que pasaba por la radio. El trayecto estaba a punto de terminar, pero unos cuantos minutos antes de llegar a la casa de su amiga, la volvió a ver. Frente a ellos, en la carretera, se encontraba la misma mujer que Rodrigo había visto en su niñez. Era el espíritu de Margarita, la mujer del molino. A los pocos segundos de verla, esta desapareció, pero él no quería dejarlo así, por lo que decidió llamarla. Si verdaderamente eres quien creo que eres, manifiéstate. Por unos minutos hubo silencio. Ni Rodrigo ni su amiga podían creer lo que acababan de acontecer. Pero justo antes de que pudieran discutirlo, la amiga de Rodrigo dio un pequeño grito. Fue apenas audible, pero lo suficiente como para que él entendiera que algo estaba mal. Con mucho cuidado, volteó a verla rápidamente y notó que tenía los ojos clavados en el retrovisor, con bastante miedo y, ya sabiendo lo que estaba a punto de ocurrir, dirigió su mirada a ese lugar. En el espejo pudo ver algo que lo perseguiría hasta el final de sus días. En el asiento de atrás estaba sentada la dama del molino. Se encontraba viéndolo a él fijamente, como si hubiese contestado a su petición. Tenía la boca y los ojos muy abiertos. Su expresión era la misma que había tenido hace años. Sufrimiento, como si quisiera gritar, pero nada salía de su boca. Decidió ignorarla. Simplemente no podía concebir lo que estaba sucediendo. Había tenido experiencias paranormales toda su vida, pero esto era otra liga por completo. Unos cuantos minutos después, cuando por fin recuperó su estabilidad mental, lo platicó con su amiga. Rodrigo quería ver qué tan real había sido lo que acababa de ocurrir, y para su sorpresa, su amiga había visto exactamente lo mismo que él. La misma mujer, la misma vestimenta e incluso las mismas expresiones de sufrimiento. Rodrigo ya estaba harto de la situación. Toda su vida había tenido que lidiar con esta mujer, pero ya era suficiente. Decidió que se marcharía de la zona del molino
y le rentó la casa a su amiga. Así es, la misma casa en donde había tenido cientos de experiencias paranormales. Pero, para sorpresa de todos, a ella no le ocurrió nada. Por meses estuvo al pendiente de cualquier cosa inexplicable, pero por más que buscaba, simplemente nada ocurría. Esto hizo entender a Rodrigo una verdad que era difícil de aceptar. La entidad no estaba ligada a su casa o a algún espacio, sino a él mismo. El testimonio de Rodrigo termina con una historia muy fuerte, una que me sorprendió mucho ya que jamás, en todos mis años de investigar casos paranormales, había escuchado una similar. En el 2018, cuando aún era policía, Rodrigo patrullaba la noche por Chihuahua. Si son de México, probablemente ya lo sabrán, pero por si no, les informo que este estado es una de las zonas más agresivas en relación a temas de narcotráfico, por lo que tenía que estar alerta en todo momento. Iba parado en la cajuela de una camioneta policial. La noche estaba relativamente tranquila. Solo se podía escuchar el ruido que el carro generaba. O eso se supone. Pero había algo más. Algo que, por más que se esforzaba en escuchar, no alcanzaba a distinguir. Era como si alguien le estuviese susurrando. Cada segundo que pasaba, esa voz se hacía un poco más fuerte, hasta que de pronto lo escuchó. Cállate. Rodrigo obedeció por inercia. La voz era de una mujer y había sonado como una especie de orden. Me sentía como un muñeco que hacía lo que esa voz me indicaba. Estaba desesperado y aterrado. Pensé que estaba siendo un tonto, pero cuando me iba a parar, la volví a escuchar. No te muevas. Lo que parecía ser solo una voz había evolucionado. Ahora era una especie de fuerza. Algo lo estaba sosteniendo y lo mantenía tumbado en la cajuela de la camioneta. Rodrigo intentó forcejear, pero no era tan fuerte. Estaba a punto de pedirle ayuda a sus compañeros, cuando de pronto un grupo de delincuentes abrió fuego contra la camioneta, disparando decenas de balas en un instante. Cuando Rodrigo recuperó el control sobre su cuerpo, llamó por refuerzos, pero ya era muy tarde. Todos sus compañeros habían muerto. Él fue la única persona que sobrevivió el oscuro final de esa noche. Tal vez para este punto se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con la mujer del molino? Bueno, pues que Rodrigo, hasta el día de hoy, afirma con mucha certeza que la voz y la fuerza que le salvaron la vida esa noche pertenecían a nada más y nada menos que a este fantasma. Por último, revela que ha seguido viéndola durante todos estos años, pero que ahora no la considera una amenaza o un peligro, sino todo lo contrario. Desde esa horrible noche se dio cuenta de que la mujer a la que le temió toda su infancia jamás fue una amenaza para él, sino un guardián. Así como Rodrigo, existen cientos de experiencias que se han compartido en foros de internet donde se habla de la veracidad de esta mujer, desde personas que la han visto y terminaron aterrorizados hasta testimonios de gente que fue ayudada por ella. Sea lo que sea que pase en la zona del molino, hay algo que podemos llevarnos de todo esto. Si alguna voz en tu cabeza o algún susurro te pide algo, no dudes en hacerlo, ya que tal vez eso sea la diferencia entre la vida o la muerte. Este caso es muy interesante. Tenemos la típica leyenda de una mujer que sufrió una injusticia por un hombre y se terminó convirtiendo en un espíritu vengativo. Existen miles de relatos similares e incluso hemos tocado algunos cuantos de ellos en este canal.
como por ejemplo la leyenda de Okiku, la historia que inspiró la película del Aro. Hay algo que me interesó del testimonio de Rodrigo y que no estaría de más considerar, y eso es la posibilidad de que lo que él experimentó no fuera la voz de la mujer del molino, sino un sexto sentido. Verán, como amante de las historias de terror, constantemente estoy escuchando historias de personas que han vivido experiencias sumamente aterradoras y en algunas cuantas de estas se repite el mismo fenómeno. Una voz en la cabeza que te dice que tienes que salir corriendo de algún lugar o que meterte en algún lado puede ser peligroso. Instinto, podríamos llamarle, o tal vez intuición. Aunque sí quiero aclarar que usualmente estas historias solo dicen eso, que escucharon una voz. Por otro lado, en la historia de Rodrigo, él nos afirma que no solo fue eso, sino que una presencia literalmente lo mantuvo pegado al suelo de la cajuela de una patrulla. ¿Podrá ser que lo que él vivió fue verdaderamente una intervención paranormal por parte de la dama del molino? ¿Ustedes qué opinan? Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho y compartirlo con más gente que le podría gustar este tipo de contenido. Quiero utilizar este momento para agradecerle a los miembros del canal. Es gracias a ellos que este canal sigue a flote, ya que, como ya sabrán, Patos Potions es un proyecto bastante ambicioso que requiere muchísimo cuidado y amor. Nos estás viendo en pantalla y tú también puedes convertirte en miembro en este momento. Pero si me quieres apoyar, te recuerdo que tengo otros 3 canales en YouTube que puedes visitar. En el principal, Pato RMZ, reaccionamos a chismes, noticias y hacemos dinámicas con mis seguidores. En el segundo, jugamos videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. Y en el tercero, subo todas las transmisiones que hago en Twitch sin ninguna especie de corte, Patos Bots. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves, de 6 a 8 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si gustas pasarte, no olvides decirme que vienes de parte de Patos Potions para darte una gran bienvenida. Por último, te recuerdo que tengo un podcast en Spotify llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Habiendo dicho esto, les agradezco nuevamente por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con uno nuevo. Hasta la próxima y chao chao.